Tonali, Nenotoca Lilica Hoy, cuando el sol alcance su cenit, nosotros estaremos en el Tonali Matlactli Atl, 10 agua. Y esta agua maravillosa trae como regente al señor Xotecutli, el fuego, el tiempo, esa llama alquímica que nos transforma, según el mito, en soles. Esta agua es maravillosa porque es un espejo en el que te puedes reflejar. El agua de afuera es la misma que convive con el agua de adentro de tu cuerpo. Hoy estamos en la oportunidad de ser este maravilloso espejo de agua y además estoy aquí en un lugar que se llama Ojo de Agua. Estoy en el ojo del agua. Esta agua maravillosa que toma la forma del recipiente que lo contiene. Es el agua que está alrededor de todo nuestro ámbito. El agua nos purifica, el agua nos recibe cuando nacemos. En esos ríos llevan a los niños y les ponen un nombre con la señora Chalchutlicue, que es esta misma. Así que hoy te invito a que vengas y te veas en este espejo maravilloso del agua. Y quiero decirte que hablando de espejos, en el numeral 10 tenemos a Yayauqui Tezcatlipoca, el espejo de obsidiana, ese espejo humeante que revela los saberes y los secretos que andas buscando. Así que hoy, con los ojos de Tecolot, que es el ave que lo acompaña, sumérgete en este espejo de agua, nada hasta el fondo y busca tu esencia divina. El señor de la noche es Sinteot, el maíz, nuestro sustento. El Tonali es, recuerda, Matlactli Atl, 10 agua. Y el conjuro es el siguiente: hoy yo mismo soy 10 agua. El espejo donde puedes reflejarte, el espejo donde encontrar la maravillosa esencia de tu ser. Yo tomo la forma de lo que me contiene, de este espacio-tiempo y sus circunstancias. Soy fuerza del guerrero porque el fuego de mi espíritu se junta con esta agua fría maravillosa. Entonces, hoy yo mismo soy Atlachinoli. Si te ha gustado la lectura, compártela, dame un like, suscríbete a mi canal y recuerda que Lilicaltonac es tu casa. Y ahora me voy a dar un chapuzón en esta agua maravillosa.